Y de noche cantaremos, celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte del Señor. Celebraremos su poder. ¡Vamos! 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 ¡Arriba! Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder, con la alegría del corazón, como el que va con la flauta al monte del Señor. Celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán. Los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará. La lengua de los mudos cantará. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder, con la alegría del corazón, como el que va con la flauta al monte del Señor. Celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán. Los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará. La lengua de los mudos cantará. ¡Oh! Shalom, bendiciones a todos. Shabbat Shalom, que el Eterno les continúe bendiciendo grandemente en este día especial, en este día que el Padre Eterno siempre nos brinda para poder regocijarnos de acuerdo a su palabra, sus instrucciones santas. Bendiciones a todos, que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde. Le damos la gloria al Eterno por permitirnos nuevamente reunirnos para enseñar su palabra, para gozarnos en su palabra entre este día, desde las 9 de la mañana, con nuestro hermano José en los Salmos. Ahora hacemos el estudio de la conclusión de las porciones bíblicas de la Haftará, y después a las 4 nuestro estudio de Hebreo, y cerraremos con lo que es la Parashá. Así que le damos la gloria al Padre Eterno. Vamos a darle la gloria a Él siempre, y tenemos nuestro rostro para adorarle y alabar su eterno nombre. Padre, gracias, Rey de gloria, Rey eterno. Tú eres la roca incorruptible de la vida. Exaltado sea tu nombre, glorificado sea tu nombre, Padre celestial. Gracias por permitirnos, Señor, en este momento podernos dirigirnos delante de tu presencia con un corazón contrito y humillado delante de ti, Señor. Ayúdanos a seguir avanzando de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a lo que tú has establecido en tu palabra, para ser guiados, Señor, por ti, por tu santo y bendito Espíritu, Señor, Padre celestial. Señor, te damos por nuestra familia, por cada miembro de ella, Padre celestial, para que seas tú
resguardando su vida, protegiéndolo de todo mal a cada uno de ellos, Señor. Gracias, Señor, te damos por nuestro país, la República de Colombia, Señor, Padre amado, por este tiempo. Guarda, Señor, las autoridades que tú has establecido en nuestro país, el señor presidente, su familia, Señor Padre eterno. Gracias por los ministros, gracias por el Congreso. Gracias, Señor Padre celestial, por cada gobernador, por cada alcalde. Oramos por ellos, en especial acá en la ciudad de Cartagena, donde estamos ubicados, por el alcalde William Daud Shaman, Señor. Bendice su vida, su familia, Señor Padre celestial. Te damos gracias, Señor Padre eterno, por el Consejo Distrital, por el gobernador Vicente Lete del departamento de Bolívar, por la Asamblea Departamental. Colocamos en tus manos cada miembro de la legislación, Padre amado, de la congregación, para que seas tú tomando control de nuestra vida. Gracias por cada uno de nuestros hermanos que nos escuchan a través, Señor, del canal de YouTube, a través de este momento, Señor. Te pedimos que tú nos guíes y nos fortalezcas cada día más. En el nombre poderoso de Yeshua te damos gracias. Amén y amén, amados. Que el Eterno le guarde grandemente. Le damos la gloria al Padre Eterno por permitirnos una vez más poder congregarnos, poder estar juntos para su gloria y para su honra, y poder seguir aprendiendo cada vez más de sus instrucciones, de lo que Él permite en nuestra vida, seguir siendo guiado de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que Él ha establecido a la luz de su palabra. Estamos en este tiempo regocijados porque siempre nos permite el Padre Eterno poder aprender cada vez más de la Escritura, poder aprender cada día más de lo que Él ha establecido, y realmente es un gozo para nosotros durante este tiempo poder ser guiados de acuerdo a la voluntad del Padre Celestial. Así que le damos la gloria a Él siempre, por eternamente y para siempre, por lo que Él nos permite en este momento. Estaremos nosotros compartiendo precisamente lo que es el tema de la Haftará, para poder seguir guiándonos de acuerdo a lo que Él ha establecido a la luz de su palabra. ¿Okay? Estamos glorificando su nombre, exaltando su nombre en este momento, para su gloria, para su honra, para su alabanza. Realmente es un tiempo de estar bien, gozándonos con el Eterno cada día más, realmente, y poder seguir aprendiendo de su palabra. ¿Okay? Ahí estamos, lo que es el tema de hoy. Vamos a estar basado en la Haftará de la Parashá de Toldó, que es lo que vamos a estar aprendiendo en estos momentos. Ahí están viendo la presentación, el estudio que vamos a estar realizando en este instante para la gloria y honra del Padre Celestial. ¿Okay? Está basado en Malaquías capítulo 1. Malaquías capítulo 1. Está basado también en lo que vamos a aprender más adelante en la Parashá Toldó, las porciones bíblicas. ¿Okay? Entonces vamos a leer los primeros versículos de Malaquías. Dice la hermosa palabra del Eterno en el nombre poderoso de Yeshua. Dice Malaquías 1 del 1 al 5 en la Biblia textual tercera edición. Dice: carga del oráculo de Adonai para Israel por mano de Malaquías. Os he amado, dice Adonai, pero vosotros decís: ¿en qué nos has amado? Dice Adonai: no es Esaú hermano de Jacob, pero Jacob amé y a Esaú aborrecí. Sus montes destiné a la desolación y su herencia a los chacales del desierto. Aunque Edom siga, hemos sido arruinados, pero volveremos a edificar las ruinas. Así dice Adonai Sebaot: ellos edificarán, pero yo destruiré, y se los llamará tierra perversa,
pueblo de la ira perenne de Adonai. Y vuestros mismos ojos lo verán y diréis, grande es Adonai más allá de los confines de Israel. Amén. Padre, gracias porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta separar el alma y el espíritu. Llega hasta las coyunturas, hasta los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Te pedimos que nos guíe a través de tu Ruach HaKodesh, de tu Santo Espíritu, Señor, a poder exponer tu palabra y que cada uno de nuestros corazones esté dispuesto a recibirla, a obedecerla y amarla. En el nombre poderoso de Yeshua te damos gracias. Amén y amén. Bien, amados, es el texto de hoy. Vamos, ahí empieza, si ustedes se dan cuenta, empieza el texto, carga del oráculo. Vamos a hablar de la palabra oráculo en el diccionario bíblico Torres Amat, de la página Biblia Todo, dice expresión muy frecuente en los profetas para indicar que se trata de un mensaje de Elohim, de Dios. Aarón lleva un pectoral con las figurillas que se consideran como el oráculo o lema de los israelitas. En Éxodo 28:30 dice, y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Adonai, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Adonai. Una de las otros aspectos, una de las características del oráculo es su cumplimiento en un tiempo futuro. Así en Isaías 14:22 dice, porque yo me levantaré contra ellos, dice Adonai de los ejércitos, y raeré de Babilonia el nombre y el remanente, hijo y nieto, dice Jehová. Con mucha frecuencia en los evangelios se refieren pasajes del Antiguo Testamento, conocidos en este caso el Tanakh, como oráculo de los profetas, indicaban su cumplimiento en la persona de Yeshua, de Jesucristo. Mateo 2:23 dice, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Entonces vemos aquí la palabra oráculo era una expresión o una palabra emitida directamente del Todopoderoso hacia los profetas y que tenía un fiel cumplimiento. Era un fiel cumplimiento, una palabra que marcaba que el Señor se dirigía a su pueblo o a los escogidos y que esa palabra era verdadera. Bien, vamos entonces a hablar aquí algunos aspectos interesantes del libro de Malaquías. El autor se le atribuye al mismo Malaquías. El nombre de realmente de Malaquías es Malaquí. Ok, ahí ustedes ven, miren la expresión, es muy interesante que ustedes pueden notar acá. Ok, Malaquí, aquí miren, le estoy subrayando ahí, Malaquí. Ok, Malaquí. Vemos claritico, está la main con lo que es el patak, está la lamed que tiene el ashba, y ahí como está la segunda, el ashba está de segunda en la segunda letra, ya ustedes saben muy bien que no se menciona. Entonces, ¿qué hace la expresión ma? Y la L la viene a unir con el kamatz, con la A del kamatz. Tenemos la Aleph que es muda y tenemos el kamat que es una T pequeñita que es la A también. Entonces podía alguno leer inclusive mal aquí. Recuerden que inclusive algunos podrían leer, porque recuerden que aquí la letra no tiene el puntico ahí, ¿verdad? No tiene el puntico, recuerden, malají o mal ají. ¿Ok? Ya ustedes han venido aprendiendo hebreo, algunos de ustedes han venido aprendiendo hebreo, que ahí está todas las reglas que hemos aprendido. Algunos dicen mal aquí,
o algunos dicen Malají, porque recuerden que no tiene el puntico en el medio para que sea lógicamente la letra, lo que expresiona la letra K, o la Kaf. En este caso, ahí sería como una Haf. Le dicen Malají, ¿okay? Sería de pronto lo más correcto. Algunos expresan si tiene el puntico Malaquí. Y vemos también algunos detallitos interesantes que nos ayudan a ir repasando la lectura de Hebreo. La palabra, miren aquí también la palabra, ahí nuevamente, mal o mala, es decir, se podría unir la L con la A esta porque la Shba es muda, ahí en este momento, está de segunda, se podía leer malah. Recuerden que el ashbático no está por lo menos con la hafsofit, no se pronuncia, y podía ser malah. En algunos escritos aparece así como ustedes ven aquí, malak, pero podía ser malah, que significa mensajero. Realmente ya ustedes, inclusive, damos la gloria al Eterno, que ya prácticamente pueden leer el hebreo, pueden leer el hebreo y ha sido un avance muy maravilloso. Entonces, algunos inclusive mencionan que Malají o Malaquí no es un nombre, sino una expresión que se refiere a mi mensajero realmente, que es mi mensajero, o sea, no es un nombre propio, sino una expresión que se le atribuye a alguien como mi mensajero. Fue escrito alrededor del año 450, 450. Algunos hablan que es un poquito antes de Nehemías. Por eso te dan cuenta que en muchas Biblias hebreas, Malaquías no es el último libro del Tanakh, como aparece en algunas versiones griegas que tenemos nosotros a nivel de versiones cristianas o protestantes y versiones católicas, donde aparece que Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, o en este caso el Tanakh. Pero no aparece así, sobre todo que si nosotros verificamos lo que es la expresión, llamamos nosotros, lo que es la expresión Torah, por ejemplo, nosotros podemos hablar aquí la expresión Torah. Recuerden que sucede el mismo caso. Algunos hablan de la expresión Torah, la escriben así. ¿Okay? Vemos que la T sería lógicamente de lo que es la expresión. Tenemos la Torah, tenemos la expresión del Tanakh, ¿verdad? Tanakh viene equivalente a lo que es la T de Torah, la N de Nevin, ¿ok? Nevin, y la J, que la J es al final, pero que al principio se lee como una K, que es Ketuvim. Entonces, si seguimos la secuencia, primero va lo que son los 5 libros que el Señor inspiró a Moisés, y después vendrían los profetas. Por ende, en la Biblia hebrea normalmente Malaquías iría de manera intermedia porque es parte de uno de los profetas. Y después sí vendrían los escritos que dice Ketuvim. Por eso te van a encontrar que en algunas Biblias, sobre todo la Biblia hebrea, Malaquías no es el último libro del Tanakh. ¿Ok? Ese orden ya apareció con la Septuaginta. Que la Septuaginta es el Antiguo Testamento griego. Entonces, de los 70, ya aquí con la Septuaginta es que aparece de alguna manera Malaquías como el último libro del Antiguo Testamento. Pero dentro del Tanakh, por el orden que ustedes están viendo acá, directamente, primero irían los profetas. Y entonces en esa parte de los profetas se establecería lo que es Malaquías como un libro intermedio y después sí vendrían los escritos. Cuando ya pasó a la versión de los 70, que es una versión del Antiguo Testamento griego, que es la Septuaginta, aparece Malaquías como el último libro del Antiguo Testamento, que es como lo que muchos conocimos. Ya después vendría el Brit Hadashah,
que es el pacto renovado, como se conoce como Nuevo Testamento. Es que es interesante poder nosotros ir construyendo todo esto. Vemos nosotros que el tema de anarquía es promesa de justicia y amor divino. Las palabras claves son mensajeros, sacerdotes, son de justicia, día del juicio. Entonces, ahí tienen la referencia bibliográfica que está en la Biblia Plenitud. El autor, aunque algunos atribuyen mal aquí a un escritor anónimo, posiblemente Esdras, quien habrá utilizado el seudónimo hebreo de mal aquí, lo que le venía el tipo comentando, ¿no? La palabra inclusive mal aquí, que usted lo ven claritico aquí, lo que le explicaba la forma de pronunciarse mal, ¿verdad? Porque la shpa no suena, y después la expresión aquí, ¿ok? O unirse la L con la A, porque la Aleph es muda, mal aquí, que significa realmente mi mensajero, es mi mensajero. Entonces, es mejor considerarlo como la obra del profeta de ese nombre. O sea, hasta el momento, bueno, como requeriría de mucha más información, pues nosotros seguimos, pero bueno que nosotros podamos tener todos estos conceptos. Hasta ahora se considera, bueno, que es la obra del profeta con ese nombre, o por lo menos con ese tipo de seudónimo, como Malaquí o Malaquía. En ningún otro lugar de la Biblia se menciona Malaquías, pero por su libro sabemos que sentía un gran amor por el pueblo de Judá y las ceremonias del templo. Parece que fue contemporáneo con Nehemías, Bien, interesante, ¿no? Todo lo que uno va aprendiendo, todo lo que el Padre nos permite poder disfrutar en todo este instante. ¿Okay? Vamos a seguir avanzando. ¿Okay? Bien, vamos a el trasfondo. Como se ha dicho, Malaquí es el último de una larga serie de hombres inspirados por Adonai, por Elohim, quienes durante un periodo de 1000 años predijeron la venida del justo. No solo profetizaron la venida del Mesías, sino pusieron al descubierto con toda claridad los pecados del pueblo y lo alertaron sobre el merecido juicio divino. Luego de su retorno del exilio, el pueblo de Israel vivió como una comunidad restaurada en tierra de Palestina. Aquí sí hay que ir aclarando, a pesar que uno hace algunas situaciones que son lo que uno considera los más puntuales, que ver que ese exilio, que de los que regresan, son los que venían de Babilonia y de Persia, ¿no? Porque ustedes saben que los que fueron cautivos por Asiria, que fue el reino del norte, quedó prácticamente disperso. Entonces, en lugar de aprender de la experiencia negativa de su pasado y retornar al culto y el servicio de Elohim de sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, se convirtieron en un pueblo inmoral e indiferente. Las formas religiosas y políticas iniciadas por líderes como Nehemías y Esdras no previnieron el serio declinar espiritual. Un cambio, la parte de reforma es modificar a plenitud. Una reforma es aquello que cambia de manera estructural, de manera fuerte, algo que ya estaba establecido. Y las reformas que aplicaron Nehemías y Esdras no previnieron el serio declinar espiritual que se manifestó en el seno de la población israelita. Recuerde que el pueblo que está en este momento en el digamos, en todo lo que referente a la Biblia es el pueblo israelita, más lo que está hoy, que uno conoce, es el moderno Estado de Israel, se llaman israelí. Miren la gran diferencia, ¿vieron? Miren alguna diferencia. Claro, estableció mucho de su descendencia, están ahí, eso hay que reconocerlo, pero hay una diferencia entre el israelita, que habla del pueblo bíblico, y el israelí, que muchos de ellos son, casi el 80% son, lógicamente, son seculares, y que siguen y coinciden con algunas festividades bíblicas porque fue su constitución prácticamente, ¿no? La constitución en ello. Es como si algún cartagenero no supiera lo que se celebrara de pronto el 11 de noviembre. Es decir, vemos que muchos israelíes celebran lo que es el Shabbat, celebran las fiestas bíblicas y otras fiestas civiles
del moderno Estado de Israel, ya porque fue establecido directamente en esos aspectos, pero la forma, recuerda que hay un tema que el israelita de lo que es la escritura, se le habla de ese Mesías que ha de venir, por eso Pablo dice, hay muchos israelitas que no son israelitas, está hablando de la promesa marcada en un pueblo a través de Mashiach, del Mesías. Esta grave situación hizo que Malaquías se sintiera profundamente afectado con los problemas de su pueblo. Con fervor divino se refirió entonces a la apatía colectiva que prevalecía hacia su amante Dios. ¿Ok? Entonces vemos ahí esos primeros aspectos interesantes. Vamos a ver los contenidos que tiene realmente, qué contenido tiene este libro. Ya al inicio de su libro, Malaquías menciona el invariable amor de Adonai por su pueblo, nacido de su eterna misericordia, bondad, piedad. Esto sirve de trasfondo a las condenas y exhortaciones que siguen. Primero, el profeta se dirige a los arrogantes, al abierto repudio de los sacerdotes por la ley y su influencia negativa por el pueblo. Mire que esto es un tema muy interesante, está subrayado. El repudio que en ese momento muchos sacerdotes tenían por la ley, y hoy tristemente vemos a muchas personas que repudian completamente la ley de Dios, ¿no? Es estar fuera de las instrucciones del Padre Eterno. Lo señala como responsable de haber hecho a muchos tropezar en el pecado, y de ahí que se le advierta que el Señor no va a permanecer como un mero espectador, sino a menos que se arrepientan, los castigará severamente. Enseguida se refiere en términos enérgicos a la traición de los sacerdotes y laicos que se divorcian de esposas fieles. Mire qué interesante y se subraya, de esposas fieles. Porque usted sabe muy bien todo el parámetro que determina Deuteronomio con respecto a lo que es el divorcio, ¿no? Y se casan con mujeres paganas. Se cuentan que inclusive el mismo Nehemías hacía que el pueblo devolviera a las mujeres paganas que practicaban el culto a los ídolos. Esto es seguido por un serio llamado a contener sus pasiones y ser fieles a las esposas que el Señor les dio en la juventud. Más adelante, el profeta rechaza las prácticas irreligiosas del pueblo, su negación de la justicia divina y su fraude al Señor por la retención de los diezmos y ofrendas que se le deben. Es un tema bastante interesante y de confrontación. En una prosa ardiente y llena de fervor, a renglón seguido, Malaquías describe las cualidades del sacerdocio en el pasado, profetiza sobre el sol de justicia, el mensajero del pacto y el extraordinario y terrible día del juicio divino, cuando el justo será recompensado y el impío castigado. Por último, exhorta al pueblo a observar las leyes dadas a Israel por medio de Moisés y promete un futuro Mesías y su precursor Elías, Juan el Bautista. O sea, muy interesante todo este aspecto. Esa profecía cierra el Antiguo Testamento y lo vincula a las buenas nuevas de la provisión de Elohim en el sol de justicia descrito en el Brit Hadashah. Ese es más o menos el contexto de Elías. Tenemos el de Malaquías, tenemos aquí algunos aspectos interesantes que nos pueden ayudar a la relación cronológica de los libros del Antiguo Testamento. Entonces, si ustedes se dan cuenta, miren Génesis con Job, ¿ok? Hay algo que es muy interesante. Mira aquí lo que es la parte cronológica, Génesis con Job, que Génesis y Job, ahí lo relacionan directamente ustedes, ¿ok? Vemos muchos otros aspectos que nos van a ir ayudando a lo que es el análisis completo de lo que es la estructura bíblica y sobre todo en lo que en cierta medida a nosotros nos sirve. Tenemos inclusive Éxodo con Levítico y Número. Es decir, que más o menos en esta época vamos a hacer un cierre. Ya se están escritos inclusive estos libros, ¿eh? No solamente los libros de la Torá o Pentateuco, ahí se lo estoy señalando,
sino que aparece que también que el libro de Job es un libro que también es muy contemporáneo a la época en que se escribió Génesis. Adelante viene Josué, Jueces con Ruth, el primer libro de Samuel, y abajo lógicamente tenemos los aspectos de los reyes, el primer rey que fue Saúl, el segundo rey que fue David, en lo que es pues viene Salomón. Y en esta época más o menos contemporáneo, también en tanto el primero y segundo libro de Samuel, aparece el relato del primer libro de Crónicas, y el primero y el segundo libro de Reyes también está ligado a los hechos que se narran en segundo de Crónicas. Esto es muy importante. En la época de Salomón, lógicamente, tenemos lo que son los proverbios, Eclesiastés y Cantares. Entonces, vemos que en esta misma época, que es el primer libro de Reyes, el segundo libro de Crónicas, también están escritos los proverbios, está escrito Eclesiastés y está escrito Cantar de los Cantares. ¿Okay? Entonces, en esta época, después de aquí, en esta época del segundo libro de Reyes, el reino se divide, ¿okay? Más o menos el año 722, el primer reino, el reino del norte, que es todo el tema de las 10 tribus, y lo que es el reino del sur, que es, propiamente se mantiene el nombre de Judá, con la capital de Jerusalén, con dos tribus. Simultáneamente, en todo este periodo que se da esta división de los reinos, vienen entonces los profetas del reino del norte y lo que es la parte del reino del sur, y aún cada uno en la época lo que va narrando los profetas. Siempre el Señor mandaba profetas antes del exilio, preexilio, aparece Jonás, Nahum, Abdías, ¿ok? Este es Jonás contra Nínive, Nahum contra Siria y Abdías contra Edom, ¿ok? Ya después, en la época del exilio, tenemos los 70 años del cautiverio. En los 70 años de cautiverio actúan Daniel y Ezequiel en la parte del exilio. Y ya después del exilio, donde ellos regresan, más que todos ustedes saben que regresa el reino del sur de Judá, aparece Ageo, Zacarías y lógicamente Malaquías, que son contemporáneos con Esdras y con Nehemías. Y hay una época y muy intermedia interesante, que es la época de Esther. ¿Okay? La época de Esther. Por eso ustedes se dan cuenta que en la época de Esther, cuando aparece el libro de Nehemías, cuando Nehemías se acerca al rey, muchos comentaristas han narrado que la reina que está en ese momento es Esther, y quien está al lado como rey es uno de los hijos de Esther. Es uno de los hijos de Esther en este instante. ¿Okay? Es muy interesante nosotros poder saber todo esto. Y Malaquías se escribe antes de Nehemías, pero de alguna manera coinciden en ciertos tiempos lo que narraba Malaquías, porque ya es una época de post-exilio. Esto realmente es maravilloso saberlo, porque uno ya con esto se ubica mucho más en todo el contexto mismo de la escritura, ¿no? De la Biblia. Entonces, Eclesiástico 49:9, lógicamente aquí es un libro deuterocanónico. Vamos a leerlo aquí de la versión Dios habla hoy. La versión del lenguaje actual también. Y también están los 12 profetas, que sus huesos florezcan en la tumba, pues animaron al pueblo de Jacob y lo salvaron con la seguridad de la esperanza. Dice que Dios de alguna manera de nueva vida a los huesos de los 12 profetas, porque consolaron al pueblo de Elohim, de Dios, y lo ayudaron a mantenerse firme y no a perder la esperanza. Sabemos entonces esos profetas que actuaron en cierta medida en esa instancia muy interesante de lo que le tocó vivir directamente. Aquí vemos grandes de estos profetas que tuvieron durante ese tiempo. ¿Okay? Seguimos entonces, vamos aquí a borrar y vamos a seguir con nuestra presentación. Seguimos inclusive aquí, vemos para que siempre en la historia bíblica, lo que tiene que ver con el reino de Judá, miren que este diagrama que les muestro aquí muy interesante. Tenemos el año 931 antes de Mashiach, antes de Cristo. Mire aquí, este interesante, el reino se divide en 931.
¿Ok? Aparece aquí la fundación de Samaria en 879 como capital del reino del norte y todo, y se llamaba también inclusive Samaria. Aquí los reyes desde Roboam primero hasta Sedequías, todos de la tribu de Judá. Aparece aquí Joel, Isaías, Miqueas, aparecen los profetas. Aquí tenemos en la historia universal, secular, tenemos la aparición de Homero, como ese gran historiador. Tenemos aquí Asiria obliga a Israel a pagar tributo en el año 841. ¿Ok? Tenemos inclusive los primeros Juegos Olímpicos en el año 776. Tenemos la fecha tradicional de la fundación de Roma. O sea, Roma se funda en el año 753 antes de Cristo. Mientras tanto en Israel estaba Sofonía, estaba Jeremías, y en el mundo secular se estaba formando lo que era Roma. ¿Okay? Tenemos aquí el rey Senaquerib, rey de Asiria del año 704. 704 tenemos el rey Senaquerib ya prácticamente. Recuerden que en el año 722 el reino del norte es llevado cautivo por Asiria, ¿ya? Por Asiria. Asiria ya aparecía prácticamente, Roma había sido fundada unos años más. Vemos también, mientras que en Israel está lo que es llegando a Habacuc, tenemos que Asiria gobierna Egipto en el año 631 y también tiene gobernado al reino del norte. Aparece aquí Nínive, capital de Asiria, cae ante los babilonios y los persas en el año 612. Que Asiria es eliminada como digamos, como una nación poderosa, y prácticamente lo toman los babilonios y los persas, los medo-persas, que se llamaban también. Aparece el primer exilio judío a Babilonia, 605. Se va a concretar más que todo el año 586 prácticamente. Se concreta este exilio pleno del reino del sur. Aparece aquí Daniel en escena. Mientras está Daniel en China, en el año 551, aparece Confucio. Mira qué interesante, ¿no? Lo paralelo de la historia secular con lo que va de la historia bíblica. En el año 550 aparece, antes de Cristo, aparece lo que es Buda en la India. Mira que está aquí Buda, mira que está Confucio en China, más o menos en esta época, 551, 550, está todavía en este tiempo lo que es Daniel y lo que es Ezequiel para el pueblo del Eterno, el pueblo del Señor. Esto es muy interesante, ¿no? Porque ya uno se ubica en lo que está pasando en el mundo y que en el mundo comienza a darse también muchas filosofías y religiones, ¿no? Aquí aparece la caída de Babilonia en el año 539 ante Persia. ¿Ok? Aparece que el Darío, el Medo, comienza a gobernar Babilonia en el año 539, y en el año 538, recuerden que los años van disminuyendo, aparece el edicto de Ciro, donde permite el regreso de los judíos a Jerusalén. A Jerusalén. Sigue bajando, incluso si podemos bajar más, en el año 450 aparece la narración de lo que es Malaquías. El año 400, y en el año 400, casi 10 años después, algunos hablan de 440, aparece lo que es Nehemías. Dieron cuenta toda cómo se va estructurando poco a poco todo el pasaje bíblico, y que no es ajeno a la historia. Bien. Entonces vemos como primera instancia Israel, vemos ahí Israel, el amado de Adonai. ¿Ok? Malaquías del 1 al 5. Dice, carga del oráculo, es decir, palabra de Adonai para Israel, por mano de Malaquías. ¿Ok? Os he amado, dice Adonai. O sea, Adonai le manifiesta que él los ama. Pero vosotros decís, es decir, que el pueblo estaba preguntándose en qué nos has amado. Esta pregunta es un poco, es normal, yo diría que es normal. Ellos venían de un cautiverio de 70 años, habían sido prácticamente destituidos, destruidos, venían nuevamente a tratar de construir, sobre todo Jerusalén. Estamos hablando del reino del sur, que fue que más que todo regresó con algunas personas
del reino del norte. Ya existía Samaria también, que quedaron algunos samaritanos que habían quedado por ahí, inclusive se estaban oponiendo a la construcción del templo y del muro. Y el pueblo mismo se ha preguntado durante 70 años en qué nos has amado. Es decir, ellos decían, si tú eres Adonai, tú eres amor, a nosotros, ¿por qué no ha venido pasando todo esto? Todo el sufrimiento que hemos tenido durante 70 años. Y esto podemos hacer un paralelo muy interesante, inclusive un paralelo con lo que pudo suceder en la Segunda Guerra Mundial, inclusive con el mismo pueblo del Eterno, donde muchos al final se fueron constituyendo como ateos. Porque durante la Segunda Guerra Mundial, que abarca del año 39 al año 45, ustedes dieron cuenta todo lo que se denominó como el Holocausto judío, y quizás muchos de ellos durante ese lapso de tiempo fueron aproximadamente casi 6 años, pero de esos 6 años no puede decir que 4 años de sufrimiento que vivieron, que quizás clamaron muchos de ellos, pero también se preguntaron en qué nos has amado. Y mucho en medio de pronto de ese dolor y tristeza del sufrimiento, de pronto para ellos no ver una respuesta como tal, se fueron al otro extremo de convertirse prácticamente en ateos. Estos vivieron 70 años de cautiverio. Y el Señor le dice, os he amado. Y el pueblo le decía entre ellos mismos, ¿en qué nos has amado? Imagínense de pronto en el caso de Malaquía y los profetas que estaban ahí, aún Ezequiel y Daniel, ya estaban ellos ya prácticamente ya, Daniel y Ezequiel estaban ya como que pasando ya su tiempo, porque cuando ya llega Ciro, Daniel tiene aproximadamente como 80 años, y el poder predicar y decirle al pueblo en medio del sufrimiento es que Dios los ama, es que Adonai los ha amado por amor eterno. Y la persona está ahí sufriendo, si no tiene, digamos, una dimensión espiritual y una conciencia mucho de lo que están viendo las consecuencias de su propio pecado, seguramente van a renegar. Por eso es bueno, los profetas muchas veces cuando oraron, y sobre todo Nehemías, que va a enfrentar las circunstancias de un pueblo que está muy dolido. Nehemías dice, Señor, que está atento tu oído y abierto tu corazón a la oración de este y de estos tus siervos. Nosotros a la verdad hemos pecado contra ti. Es decir, Nehemías como profeta y cimentado en la palabra dice, si tú nos amas realmente, tu bondad y tu compasión y tu piedad ha estado sobre nuestra vida. Y que lo que nos ha pasado es producto de que tú los advertiste aún a través de Moisés, que íbamos a llevar cautiva en el caso que nos apartáramos de tus mandamientos y la obediencia. Pero el que no está cimentado en la palabra hace esa pregunta, ¿en qué nos has amado? Usted recuerda inclusive el pasaje de Gedeón. El Señor se le presenta y le dice, Gedeón, varón esforzado y valiente. Y Gedeón dice, esforzado y valiente. O sea, el Señor le está manifestando algo que realmente Gedeón en el momento visiblemente no lo es. Visiblemente, que mío se extraña. Como yo soy varón esforzado y valiente, no me ve aquí escondido en esta cueva con miedo para que no me vean para poder hacer este trigo. Y tú me dices varón esforzado y valiente. Lógicamente, todos sabemos nosotros que Dios ve a uno que nosotros ni siquiera estamos viendo. Y Dios nos está hablando con lo que Él va a hacer en nuestra vida. Eso es lo impactante que este pueblo decía, ¿en qué nos has amado? ¿Cuántas veces quizás nosotros en circunstancias económicas, de enfermedad, en circunstancias que no haya pasado, y que Dios nos guarde, que el Eterno nos guarde, de pronto hay personas que comienzan a menguar porque de pronto no ven inmediatamente esa promesa que el Eterno ha hecho a su vida. Y quizás su familia se está apartando, se está alejando, y el Señor te dice, y tú pronto escucha o lee un texto bíblico donde dice, te he amado.
y ver las circunstancias de tu vida que estás pasando por tristeza, por soledad, y que en el momento que tú sabes que tú estás inventando en tu palabra, tú entiendes que a pesar de lo que estás viendo físicamente es duro, tú nunca vas a dudar que el Eterno te ha amado siempre. Nunca vamos a dudar que Él con amor eterno nos ha amado. Sin embargo, este pueblo estaba precisamente diciendo eso. ¿En qué nos has amado? Y el Señor le responde, ¿no es Esaú hermano de Jacob? Pero a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y su monte destiné a la desolación y su herencia a los chacales del desierto. O sea, Dios comienza a recordarle, yo tuve la facultad de elegirte a ti y que Esaú viviera más consecuencias de la que tú, a pesar de tu pecado, no viviste como debiera haber vivido. Dice el cuarto, aunque Edom diga, Edom, lógicamente hablando todavía de Esaú, hemos sido arruinados, pero volveremos a edificar la ruina. Así dice Adonai Sebaot de los ejércitos. Ellos edificarán, pero yo destruiré, y se lo llamará tierra perversa, pueblo de la ira perenne de Adonai, y vuestros mismos ojos lo verán y diréis, grande es Adonai, más allá de los confines de Israel. Miren lo que el Señor como le está, lógicamente, contestando a las incredulidades del pueblo del Eterno. Y le dice directamente, y lo que en Romano, aquí vamos nosotros a mirar un aspecto interesante que el Señor le reafirma a través de un texto de Pablo lo que siempre le ha dicho. Dice, digo, hermano, capítulo 9, dice, digo verdad en el Mesías, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el rojo del Espíritu de Santidad, Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y constante dolor en mi corazón. Porque desearía yo mismo ser anatema del Mesías por mis hermanos, lo que son mis parientes según la carne. ¿Quiénes son israelitas? De los cuales son la adopción y la gloria, los pactos y la promulgación de la ley, las ordenanzas y las promesas. Miren qué importante. ¿Por qué? Porque la gente normalmente dice cuando tú le citas un texto bíblico de los mandamientos, no, lo que pasa es que eso era para los israelitas. Sí, claro. Es que para los israelitas son la adopción, es ser hechos hijos. Ellos fueron elegidos como el pueblo. Fuimos elegidos como pueblo. Y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, es decir, entre pacto y promulgación de la ley, está hablando inclusive del pacto de la circuncisión y poder la obediencia a los mandamientos. Lo que es inclusive el tema del Shabbat, que también es un pacto. Las ordenanzas y las promesas. Es decir, aún las promesas que muchas personas que rechazan, que eso era para los israelitas, las promesas también son para los israelitas. El que no es israelita, no es hijo, no es de la gloria, no está en pacto, no promulga la ley, no ordenanza y no puede entrar en las promesas. Pero aquellos que fueron llamados a través de Yeshua, de Jesús, y llegan y son injertados, ¿dónde son injertados? Son injertados al pueblo de Israel. Entonces sí pueden promulgar que las promesas también son para ellos. O sea, para los israelitas, exclusivamente para los israelitas, son llamados hijos. El que no es israelita no es hijo. El que no es israelita no entra en pacto. El que no es israelita no tiene la promulgación de la ley. El que no es israelita no obedece la ordenanza. Y el que no es israelita no tiene por qué tomarse las promesas, porque las promesas son para Israel. Y estoy hablando de Israel como los que son israelitas en el sentido bíblico. Recuerden que los demás son el moderno Estado de Israel, que se llama israelí. ¿Okay? Y aún el apóstol Pablo habla de que es también por lo que es por la promesa, no exclusivamente por el tema inclusive de la sangre, sino por lo que son llamados. Porque puede haber gente de sangre
que inclusive de alguna manera no se liga a estos pactos. Por eso Pablo dice, hay israelitas que no son israelitas, porque no son de la promesa. Dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino el Mesías, el cual es Dios sobre todas las cosas. O sea, el Mesías, el Dios sobre todas las cosas. El Mesías es Dios sobre todas las cosas. El Señor es uno, Ejad, es uno, único. ¿Ok? No son dos, no son tres, no son cuatro, es uno, uno. Y ese uno que está en toda la escritura, lógicamente hablamos de la forma o de las manifestaciones que él ha tenido durante todo el largo de la historia. Dice, vino el Mesías, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos, amén. No que la palabra de Elohim haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel. Oye, qué palabra tan maravillosa. No todos los descendientes de Israel son Israel. ¿Qué tal es? ¿Cómo la vemos ahí, amados? Ni porque son descendientes de Abraham, son todos hijos. Porque inclusive de Ismael también tiene una descendencia. Sino en Isaac te será llamada descendencia. Te será llamada descendencia. Qué interesante. A través de Isaac, porque Abraham tuvo como 8 hijos, lógicamente. La gente normalmente conoce uno, Isaac, o conoce con lo máximo 2, Ismael, pero tuvo 6 hijos más. Es decir, si era por eso, dice, los descendientes de Israel, dice, no todos los descendientes de Israel son Israel. Son Israel. Estamos hablando inclusive de Jacob. Dice, en Isaac será descendencia. Es decir, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendencia. Esta palabra es muy interesante. Y tenemos que, si no hemos estudiado el Antiguo Testamento, este texto lo desmenuza de manera incorrecta. Pero mire lo importante, es decir, está hablando que no solo de carne, es decir, que una persona puede decir, yo busqué mi genealogía, mi árbol genealógico, y yo pertenezco a tal descendencia por sangre. Pero dice, hay un tema interesante, eres hijo de promesa. Porque no todos los descendientes de Israel son Israel. Esto también tenemos que darnos cuenta acá. Nosotros, de alguna manera, que nos estamos acercando es para obedecer la Torá, las instrucciones. No para estar pasando de pronto de una denominación a otra. Porque hay gente que pasa de una denominación a otra con las mismas fallas, con los mismos defectos de siempre y no con una vida transformada. Es decir, pasa de decir Jesús a decir Yeshua, pasa de pronto ahora a decir Shabbat, pasa de pronto a decir Baruch Hashem, pasa a decir todas las expresiones hebreas que quiera, pero su vida sigue siendo la misma vida religiosa que había tenido durante el tiempo de la cristiandad. Es decir, el tema no pasa de que ahora, bueno, ya yo no digo Dios, digo Elohim, o no digo Jehová, digo Yahvé. El tema pasa mucho más. Es bueno que entendamos la restauración de los términos. Eso es correcto. Eso no lo vamos a negar nunca. Y sobre todo cuando son términos sustantivos propios o nombres propios que no debieron ser traducidos, sino mantener el mismo nombre. Pero ¿qué sucede? Que más allá de que tú digas Baruch Hashem, más allá de que tú digas Shabbat Shalom, más allá de que tú digas todas las expresiones que quieras, Yeshua HaMashiach, tú no puedes pasar de la religiosidad de una cristiandad aparentemente buscando decir, no, es que ahora somos de las raíces hebreas. No. Más allá de ser de raíces hebreas, uno tiene que constituirse como obediente de la Torá. No sé si alguno dice amén, a pesar que estamos en este momento. ¿Por qué? Porque si no pasa de pronto de la religión de Roma, de pronto pasa al pentecostalismo,
de pronto pasa a los carismáticos, de pronto pasa de pronto a los reformados, de pronto pasa entonces el reformado entonces a los presbiterianos a los metodistas, después metodistas termina en raíces hebreas. Pero resulta que vas pasando aparentemente de un conocimiento a otro, de un conocimiento a otro, de un conocimiento a otro, pero tu vida, como debiera ser, no ha sido transformada. Porque independientemente de todo eso, porque el mundo está lleno de denominaciones y el mundo siempre nos tiene un rótulo o de ser de una denominación a otra. Ahora que tú eres mesiánico, ahora que tú eres de raíces hebreas, ahora que tú eres de raíces judías, ahora que tú eres tal cosa. El mundo siempre te anda rotulando o etiquetando. Nosotros lo que estamos es llevando que seamos obedientes a la Torá, a las instrucciones del Señor. Por eso usted se da cuenta que hay personas que aunque lleguen al punto de la restauración de los nombres, resulta que hay actitudes de personas que no han sido transformadas. Y parecería extraño en este instante, porque lo que importa acá en este momento, y se lo digo con todo mi amor, es que nos constituyamos como creyentes obedecedores de la Torá, que nos identificamos en algunos aspectos con algunas denominaciones. Amén, porque va a suceder. En todas las líneas hay verdades y hay de pronto falsedades o mentiras. ¿Okay? Y de pronto uno se puede identificar sin quererlo por algunos aspectos y sin desear ser de X o Y. Lastimosamente, nosotros estamos en un mundo en que si en todos los lados, en los polos, desde la misma política, si tú no eres de este, entonces te encasillan de que tienes que ser del otro. ¿Y por qué? O es que solamente hay dos pensamientos que yo debo tener. Lo mismo sucede muchas veces en el tema religioso. Es decir, que si tú crees en esto, entonces ya tú eres de tal denominación religiosa. No, es que yo estoy creyendo en la Biblia. Yo estoy creyendo en la Torá. Yo me estoy constituyendo como un obediente de la Torá. El pueblo del Eterno se llama Israel, que es el pueblo que trata de obedecer la Torá. Porque llega un momento que la gente ahora dice, bueno, yo soy de las raíces hebreas, pero su vida no ha sido transformada, no se sujeta, no es obediente, tiene altivez de corazón, es imprudente, o sea, tiene los mismos defectos de siempre. Entonces, ¿qué hacemos nosotros ahí? La idea es que nosotros digamos que, como dice Pablo, prosigo a la meta del supremo llamamiento en Mashiach, pero para ser transformado, para que mi vida sea transformada, que yo pase de decir Jesús a Yeshua. Amén, aleluya. Pero ¿será que de pronto el que dice Jesús está más transformado que uno que está diciendo Yeshua? Porque los nombres restaurados son importantes, no lo vamos a discutir nunca, pero una vida transformada realmente la coopera dentro de la obediencia a la Torá, dentro de esa misma obediencia. Entonces llega un momento que podemos hacernos partícipes de muchas cosas de la forma y no del fondo, que es la vida transformada. Amén si decimos Hashem, amén si decimos Yahvé, no, que ya no decimos Jehová, sí, pero a pesar que tú no digas Jehová o digas Hashem ahora o digas Adonai, ¿cómo está tu vida y cómo está la mía delante del Señor? ¿Somos obedientes? Entonces nosotros estamos constituyendo más de ser de pronto de una línea que podemos decir nos identificamos con lo de la raíz hebrea. Tenemos que identificarnos con ser obediente a la Torá. ¿Tú qué eres? Yo soy un creyente que gracias al Eterno, con su ayuda, Él me esfuerza por obedecer su palabra. Y la gente sí me va a buscar etiquetarte en algo. Ah, pero tú qué eres, eres tal cosa. Yo soy un creyente obediente de la Torá. Eso es algo muy importante, hermano. Porque en el trasfondo de los nombres podemos hacer hasta de los mismos. Porque si de pronto dices, que tú eres mesiánico, sí, porque yo creo en Mesías. Entonces, regresando a las raíces hebreas de la fe, sí, porque estoy regresando también. Pasé de muerte a vida, estoy regresando también. Entonces llega un momento que los nombres, es posible que por nombre
hasta todos tengamos algo de uno y del otro. ¿Ya? Católico significa universal. Algunos son testigos de Jehová, lógicamente. ¿Quién no es testigo del Eterno? ¿Verdad? Otro se llama evangélico porque promulga las nuevas buenas de salvación. ¿Y quién no puede hacer promulgar las buenas nuevas de salvación? ¿Se dieron cuenta? O sea, tenemos por nombre, en algunas cualidades tenemos, pero lo importante aquí es ser obediente a la Torá. Entonces, por eso dice, sino que los hijos de la promesa son considerados descendencia. Es decir, tú te puedes buscar todo lo que tú quieras. Ya sabemos que gran parte, y le hemos mandado información, de que se habla de que el 25% de Latinoamérica tiene descendencia, lógicamente, judía. Ahora bien, tú por tener descendencia judía, tú serás hijo de la promesa. Porque si fuera por eso, todos los judíos tendrían hasta más derechos que tú y yo. Pero aquí el Pablo está aclarando el punto que no todos los descendientes de Israel son Israel, sino los hijos de la promesa son considerados como descendencia. Que decía inclusive los fariseos, es que somos hijos de nuestro padre Abraham. Que le decía el Señor, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieran. Ahora bien, nadie podía discutir que por descendencia el fariseo tenía de pronto ese derecho de sangre, pero era hijo de la promesa. Es decir, alabado sea el nombre del Eterno que nos da la perspectiva de que sí, el pueblo del Eterno, de pronto por sangre, está esparcido por todas las naciones, pero también está esparcido por todas las naciones los hijos de la promesa. ¿Y quién es mayor? Son los hijos de la promesa. Si tú cumples los dos, que además que descubriste que tu descendencia y tu sangre tiene una descendencia de Israel, alabado sea el nombre del Señor. Ahora pregúntate la otra. ¿Estás siendo obediente como hijo de promesa? Porque si no eres hijo de la promesa, no eres realmente nada. Ojo con eso que estoy diciendo. Dice, porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también al concebir Rebeca de uno de Isaac, nuestro padre. Porque no habiendo aún nacido, ni habiendo hecho algo bueno o malo, para que el propósito de Elohim permaneciera conforme a la elección, no por obra, sino por el que llama, le fue dicho, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y ambos en ese momento eran hijos de Isaac. ¿Ok? Mire lo impactante. Y de Isaac de Abraham. Pero ¿dónde recaía? Sobre Jacob. Los hijos de la promesa se esfuerzan por ser obedientes y porque su vida sea transformada a través de Ruach HaKodesh. No se alardea porque en su sangre lleva sangre azul, verde, amarilla, roja, lo que quiera, o por los apellidos, sino porque con humildad se acerca al Padre para decirle, Señor, yo quiero obedecerte. Yo quiero que tú transformes mi vida para obedecerte. Que limpie mis ojos, que limpie mi mente de cualquier pensamiento, que limpie mis labios. Que esta actitud que tengo, a veces de arrogancia, la quite. Que esta falta de humildad y que me ayude con la prudencia de mis labios, no está comentando cosas que no son. Que sea prudente al escuchar también, Señor. Eso es lo que está hablando la palabra, hermanos. Pero repito, no todos los descendientes de Israel son Israel. Y sigue diciendo Malaquía, dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está el temor que se me debe? Dice Adonai, Sebaot a vosotros. Oh sacerdotes que despreciáis mi nombre y decían que hemos despreciado tu nombre. O sea, el Señor le está reclamando, le está mostrando porque él ha venido estas consecuencias de 70 años de cautiverio, donde ya él había prácticamente advertido a través de Moisés lo que iba a suceder. En que ofrecéis sobre mi altar comida mancillada y diréis en qué la hemos mancillado. O sea, todavía tiene, como dice ahí,
las ganas, como dice aquí en la corte, el campo de preguntar en qué hemos mancillado. Considerando la mesa de Adonai despreciable, pues cuando ofrecéis los ciegos para el sacrificio, no está mal. Sabiendo lo que tú debes ofrecer, dice el Señor, y está ofreciendo cosas para incorrectas. Y cuando ofrecéis lo cojo o lo enfermo, no está mal. O sea, el Señor lo está confrontando. Preséntalo a tu príncipe. O sea, preséntale lo que tú me estás presentando a mí, preséntatelo a un gobernador para si te lo va a aceptar. Dice, ¿acaso se complacerá en ti o le será aceptado? Si tú le vas a un gobernador, al alcalde, al presidente y le ofrece algo partido, algo que no está en condiciones adecuadas, ¿será que se va a complacer directamente con lo que tú le estás ofreciendo? ¿Será que el Señor se complace con que tú ofrezcas solamente lo medio o tú digas, no, ya yo estoy cumpliendo con esto, pero con lo demás no te comprometes, no te comprometes en orar, no te comprometes en leer la palabra, no te comprometes en congregarte como debes congregarte, sino que piensa que porque estás cumpliendo una sola cosa o dos, ya con eso es suficiente lo que el Señor demanda de ti y de mí. ¿Acaso se complacerá en ti o lo será acepto? Está hablando del gobernante, de ese príncipe. Dice Adonai Sebaot, ahora puedes implorar el favor de él para que tenga compasión de nosotros. Pues si de vuestra mano procede todo esto, ¿cómo lo habréis de aplacar? Dice Adonai Sebaot. Si estás ofreciendo algo malo, algo incorrecto, algo que es a media, ¿cómo entonces tú no vas a considerar realmente que eres tú quien ha fallado? O si hubiera entre vosotros quien os cerrara las puertas para que no encendierais en vano mi altar, no tengo complacencia en vosotros, dice Adonai Sebaot, ni aceptaré ofrenda de vuestras manos desde el levante del sol hasta su ocaso. Mi nombre es grande entre las naciones y en todo lugar se ofrecerá a mi nombre sacrificio de incienso y ofrenda limpia, porque mi nombre es grande entre las naciones, dice Yud Het Bad Hey Sebaot. Pero vosotros lo profanáis cuando decís la mesa de Adonai es impura y su fruto y su alimento no vale la pena, y exclamáis, cuán tedioso es esto. Y me traí desdeñosadamente, dice Yudhet Bajeit Sebaot, me traí lo robado, lo cojo y lo enfermo para presentar la ofrenda y la he de aceptar de vuestras manos. Imagínate lo que dice el Señor. Si la gente del mundo no acepta esos tipos de regalos, ¿por qué yo debo aceptar el Rey del universo? Y dice el Señor, maldito el fraudulento que teniendo macho robusto, mire bien, que teniendo en su rebaño sacrifica con juramento a Adonai lo dañado. Es como si él tuviera buenos ganados y precisamente cogiera lo peor para ofrecerlo al Señor. Nada más por cumplir. ¿Qué le pasó a Caín? Mientras Abel cogió de lo mejor, de lo gordo, de lo más bonito y entregó su ofrenda. En cambio, Caín, que escogió de lo que por ahí le sobraba para entregar la ofrenda al Señor. Si él tenía, pues porque yo soy el gran rey, dice Adonai Sebaot, y mi nombre es temible entre las naciones. O sea, prácticamente el Señor ahí al pueblo y a nosotros nos está descubriendo por completo qué es lo que estamos haciendo en ofrecerle a él las cosas. ¿Cómo se la estamos ofreciendo? A media. Ya yo cumplí, ya con esto cumplo, ¿no es cierto? Pero en lo demás, que en la oración, en clamar por otros, en la lectura de la palabra, en prepararte para servirle al Señor. O sea, hay muchas cosas que quizás estamos haciendo. De pronto hay un punto en que tú eres excelente, pero en otros puntos más no estás completamente comprometido o comprometida. De pronto yo mismo en un punto soy excelente y en otros realmente estoy fallando demasiado. El Señor nos desnuda por completo porque a veces estamos esa media con Él. Porque alardeamos en unos puntos porque estamos cumpliendo, pero en otros sabemos que estamos fallando demasiado. Es decir, el Señor le decía al pueblo, ustedes son merecedores
de lo que le sucedió y aún más. Y si no fuera por su misericordia, dice, ni siquiera existiera un remanente, que fue el que regresó prácticamente a reconstruir lo que era el templo y el muro. Si no existiera esa bondad, piedad o misericordia, como se conoce, ni siquiera hubieran regresado después de 70 años. No existiera el pueblo completamente, sino hubieran quedado completamente destruidos. Y están preguntando que si Dios los ama. Y si yo también estoy preguntando, Señor, ¿tú me amas a mí? Y todavía no damos cuenta que por lo menos no nos acostamos sin un alimento, por lo menos tenemos un techo, por lo menos tenemos muchas cosas que estamos disfrutando. ¿Qué pasaría si verdaderamente el Señor no nos amara? ¿Cómo estuviera nuestra vida, amado? Y era la pregunta que le hacía este pueblo en la época de Malaquías, que era lógicamente el pueblo que había regresado de la cautividad de Babilonia y de Persia en ese momento. Bendito es el Señor. Él sigue diciendo acá la represión de la infidelidad de Israel. Y se cierra con esto y amplía a Malaquías 2. Dice, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no escucháis, me hacéis caso de ellos para dar gloria a mi nombre, dice Adonai Sebaot, haré recaer la maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Impresionante, es duro. Si las maldeciré, sí, las maldeciré, porque no hacéis caso de mi mandato. He aquí que arrancaré la simiente para vuestro mal y esparciré estiércol sobre vuestro rostro, el estiércol de las víctimas de vuestras solemnidades. Mire eso, de las vuestras solemnidades. Si ustedes se dan cuenta, el tema pasa es en el fondo. O sea, la gente, y reiteramos otra vez el mismo tema. Las fiestas solemnes están ahí como mandamientos. Pero ¿cómo me presento yo delante del Señor? ¿Será que el Señor va a rechazar un corazón contrito y humillado? ¿Qué es lo primero que debe uno regresar? Y siempre volvemos casi al mismo tema. El aspecto externo es bonito, es agradable, pero el Señor inclusive rechazó bonitos aspectos externos y le reclamaba porque el pueblo se presentaba de manera incorrecta delante del Señor. Y la manera incorrecta era porque estaba en chisme, estaba en murmuración, estaba en desobediencia. Pero sin embargo, ellos pensaban que solamente la forma era suficiente. Estoy diciendo, seguramente, y lo hemos reiterado, la forma es importante, pero no tan importante en la cómo te presenta el fondo, cómo tú te presentas delante del Señor. Nosotros hoy estamos obedeciendo la Torá o esforzándonos por obedecer la Torá y tenemos que apelar a que mi vida sea transformada, que mi lengua sea transformada, que mis ojos sean transformados, que mi mente sea transformado, que glorifiquemos el nombre del Eterno y a partir de ahí lo que más viene es añadidura. Porque por mucho tiempo el Señor rechazaba las fiestas. No era por lo bonito en que está la decoración, sino porque había un pueblo desobediente, desobedeciendo hacia las fiestas. Eso es impactante ahí. Dice, y seréis arrastrados con él y sabréis que yo os envié este mandamiento para que mi pacto pueda ser con Leví, dice Adonai Sebaot. Mi pacto con él era vida y paz. Se lo di por su temor con que me temió y porque guardaba reverencia ante mi nombre. Mira lo impactante, guardaba reverencia ante mi nombre. La ley de verdad estaba en su boca. La ley de verdad estaba en su boca, dice aquí el Señor. La ley de verdad está en su boca. La ley de verdad está en su boca. Ahí dice claritico mi Padre. La ley está en su boca y no había injusticia en sus labios.
En paz y en virtud, en shalom y en rectitud anduvo conmigo, e hizo volver a muchos de su iniquidad. Pues los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría, porque la ley se ha de buscar de su boca, pues él es mensajero de Adonai Sebaot. Pero vosotros os habéis apartado del camino, servido de tropiezo a muchos en la ley, y habéis corrompido el pacto de Leví, dice Adonai Sebaot. Por tanto, yo también os haré despreciable y vil ante todo el pueblo, por cuanto vosotros no habéis guardado mis caminos y hacéis acepción de personas en cuanto a la ley. Mire lo impactante que es el menosprecio por la gente. Hablemos con amor, hablemos basado en la ley directamente. Los dos pilares de todos los mandamientos es, lógicamente, lo que habla el Shema, que quiere decir escucha, pon atención, esté pendiente a todo lo que te voy a decir. Imagínate, a los 613 aproximadamente. Lo que el mismo decía José, que no se aparte este libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él. Día y noche quiere decir en el transcurso de todo el día. Eso es un modismo. Eso es un modismo. Porque la gente puede decir, bueno, lo leo en el día y lo leo después en la noche. Es una vida que durante todo el lapso del día, tu vida tiene que estar en comunión con el Señor. Los mandamientos de Dios deben estar en tu mente y en tu corazón. Eso es lo impactante que dice ahí, que lo reitera nuevamente el Eterno directamente. Y dice al pueblo Shema, Shema Israel. Dice, escúchame, pone atención y ponla en obra. O sea, es un llamado de atención. No solamente escuche, por eso dice la palabra, no solamente los oidores de la ley, sino los hacedores de la ley. La palabra Shema incluye los dos, escucha y obedece. Escucha y obedece, como cuando tú dices, me hace favor y me escucha y quiero que lo ponga en práctica. Le dice a tu hijo, a tu hija, a tu sobrino, a tu sobrina. ¿Y qué es lo que voy a escuchar? ¿Qué es lo que voy a obedecer? Entonces comienza todo una serie de lo que son las instrucciones del Señor. Las instrucciones del Señor. Es un llamado de lo que dice de tener en mi mente y en mi corazón las instrucciones del Padre Eterno. Los sí muchas veces representa, es para recordar eso, que debo tener en mi mente y en mi corazón, pero en mi práctica, lo que son las instrucciones del Señor. Dice, no tenemos todo un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios, porque pues nos portamos deslealmente uno contra otro, profanando el pacto de nuestros ancestros. ¿Qué dice el otro segundo mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esos dos son los pilares. El título de la Constitución. Después vienen los capítulos que son los 10 mandamientos. Y después vienen los artículos para completar aproximadamente, no que exactamente sea así, 613. Es decir, escucha Israel los 613. Guárdalo en tu mente y tu corazón, ponlo en obra y medita en él. De día y de noche. Medita en él de día y noche. Cada principio. Shema, Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ahí solamente se está diciendo el primer mandamiento, uno solo es. Pero el Shema es todo. Es la atención que yo debo poner de leer, de escuchar, de meditar directamente la palabra, la Torá, y ponerla en práctica. Es algo, es una voz de alerta, de estar pendiente el Shema, de estar pendiente, escucha, obedece, un campanazo de alerta, lee mi palabra, que te instruya con mi palabra, que la vivas completamente. Entonces dice aquí, y se excluye a Adonai de las tiendas de Jacob, de los que presentan ofrenda ante Adonai Sebaot, a quien tal hace tanto el maestro como al discípulo. Y además hace esto, cubrís el altar de Adonai con lágrimas, llanto y gemido, porque él no se vuelve ya más hacia vuestra frente, ni la acepta con agrado de vuestra mano. O sea, puede
y orar lo que tú quieras. Pero hasta que no regreses a obedecer, prácticamente dice, son lágrimas de cocodrilo. Y con todo preguntáis, ¿por qué? Porque Adonai ha sido testigo entre ti y la mujer de tu juventud, a la que has sido infiel, siendo ella tu compañera y mujer de tu pacto. ¿No es uno el que hizo la carne y el espíritu en ella? Y el que demanda ese uno, un linaje consagrado de Elohim, guardad pues vuestro espíritu y no seáis desleales por la mujer de vuestra juventud, porque el que aborrece y repudia, dice Adonai, Dios de Israel, cubre su vestidura con violencia, dice Adonai Sebaot, guardad pues vuestro espíritu y no seáis infieles. Es decir, había menospreciado inclusive la mujer temerosa del Eterno por aquellas mujeres paganas. Señor le fue dando, así como hacía con Job, uno por uno. Y me sigues preguntando si te amo y todavía estás vivo. Si te amo y todavía hay un remanente. Si te amo y todavía hay provisión. Aún con lo que hemos hecho, seguramente éramos merecedores de un juicio bien horrible. Sin embargo, su amor, su piedad y su bondad nos ha alcanzado a través de los méritos de Mashiach, de Cristo. Bendito es el Señor, amado. Nuestra conclusión, la crítica de Malaquía a los abusos e indiferencias religiosos tiene validez en nuestros días. El pueblo de Dios siempre necesita confesar lo suficiente de su respuesta al amor divino, la devoción y el entusiasmo inicial por Adonai puede disminuir. La adoración genuina frecuentemente se transforma en observación mecánica de prácticas religiosas. Mira ese tema, la adoración genuina frecuentemente se transforma en observación mecánica de práctica religiosa. Es decir, que lo que hagamos no se vuelva una práctica, sino que estemos siempre mirando cómo está nuestro corazón. Mira lo que las demás personas vean, hagan. Y tú lo vas a comenzar a darte cuenta su comportamiento. Inclusive hoy también, José lo hablaba en la enseñanza. Hay personas que te pueden decir, es que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que poner otro, pero mírale su comportamiento. Mírale cómo son. Ahí es donde vale si la vida de ellos ha sido transformada verdaderamente, si mi vida ha sido transformada. Sí, él sabe o ella sabe, entre comillas, pero mira cómo está. Nosotros tenemos que la gente vea en nosotros ejemplo, testimonio. Cuando vea el testimonio, dirán, ¿usted qué hace? Bueno, yo soy obediente a la Torá. Usted, ¿qué más? Nosotros celebramos la fiesta bíblica. Pero ¿dónde empezó todo? Por ver un hombre, una mujer prudente, honrado, transformado. Y de ahí es que viene, lógicamente, que la gente se acerque de más aún. Porque si no es honrado, no es prudente y sigue haciendo fiesta, entonces de nada vale. Ay, que yo voy a hacer sapo porque estoy haciendo las fiestas bíblicas y lo demás no cuenta. Que no seas prudente con tus labios, que siempre estás causando divisiones, que nunca te sujetas a nadie, que no eres lógicamente agradecido con las cosas del Señor. No solamente es porque ya guardaste el Shabbat o que aparentemente lo está guardando o porque guardaste las fiestas que son fundamentales. Pero Dios nos exhorta y dice cómo estás llegando a las solemnidades. El pueblo regresó y por tradición hacía. Tú le puedes decir inclusive a un judío de pronto hoy, Shabbat Shalom, y él dice, Shabbat Shalom, y se emociona. Pero reconoce a Mashiach, cómo está su vida. Hasta inclusive puede llevar los sexy, lo más largo que quiera. Pero eso no representará santidad, sino que puede representar de pronto un objeto para ellos de costumbre tradicional. Pero para que lo que hemos sido transformados representa mucho, es saber que yo estoy observando ese mandamiento, que lo estoy practicando. Por eso no se puede constituir esa devoción y ese entusiasmo se va disminuyendo porque se pierde la perspectiva
en que la gente comienza a observar de manera mecánica las solemnidades, defraudar en el diezmo, divorciarse de esposas fieles, la unión entre creyentes e incrédulos causan a menudo estrago en la familia, deseos egoístas combinados con actitudes orgullosas y arrogantes conducen a serios problemas de lo que se culpa a Dios en lugar de reconocer. Siempre le estoy echando la culpa a los demás. Yo nunca estoy fallando, son los demás que siempre están fallando. Me comprometo con una cosa hoy y después la dejo tirada. Y después que la dejo tirada, entonces le echo la culpa a los demás, sabiendo que yo fui que me comprometí, en lugar de reconocer nuestra negligencia y cambiar nuestras vidas por el poder del Ruach HaKodesh. A veces preguntamos, ¿dónde está el Dios de justicia? Sin embargo, el verdadero teshuvá, el verdadero arrepentimiento, aún prepara el camino de la reforma necesaria y de los sabiamientos inspirados por el Ruach HaKodesh. Es el tiempo, amado, de que tú y yo, porque esta palabra también es para mí, digamos, Señor, aquí está mi vida delante de tu presencia. Aquí estoy yo, Señor. Ayúdame a ser obediente a lo que tú has llamado para mi vida, Señor. Te damos la gloria, Padre eterno, y te damos la alabanza, mi Señor. Bendito es su nombre, Señor. Padre, gracias, porque tu amor y tu compasión ha sido tan grande que ni siquiera es digno que yo te preguntemos con qué nos has amado. Si tú nos has regalado la vida, qué mayor amor en la cual tú nos determinaste revelarnos tu palabra, tu Torah, Señor. Y ni siquiera debieron preguntar nunca eso. ¿Quién somos nosotros para que tú nos hayas traído a regresar a la simiente original de tu palabra? ¿Quién somos nosotros, Padre Celestial? Nada más por eso tenemos demostración de un amor profundo, Señor. Todos tenemos, Señor, falencia. Hoy nos humillamos delante de ti y queremos cada día más ser mejores, obedientes a tu Torah, Señor. Bendito es tu nombre. Hemos regresado, Padre amado, a las raíces de nuestra fe. Bendito eres tú, Señor, en este proceso que tú nos has traído, Padre eterno, pero no podemos seguir arrastrando en cada una de estas etapas las mismas falencias, Señor, porque ahí sí estaremos diciendo que se ha pasado de dominación en dominación, pero mi vida no ha sido transformada, Señor. Pero hoy queremos vivir tu Torah, tus instrucciones, Señor, obedecer tus mandamientos, glorificar tu nombre, valorar a nuestros semejantes, valorar, Padre amado, a mi prójimo, Señor, y acercarme a ti cada día más con un corazón contrito y humillado, Señor, delante de tu presencia. Te damos la gloria, Padre eterno, en el nombre poderoso de Yeshua. Amén y amén.